Problema 1 dice si tangente de alfa es igual a 5 cuartos y alfa es un ángulo agudo, calcular el resto de las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo porque estamos hablando de la tangente de alfa. Entonces vamos a colocar acá lo siguiente, vamos a hacer un triángulo rectángulo. Vamos a aprovechar esta parte aquí de esta pizarra y vamos a dibujar, ¿no es cierto?, este triángulo rectángulo y vamos a identificar el ángulo alfa. Vamos a identificar el ángulo alfa, ¿no es cierto? Vamos a identificar el ángulo alfa en un vértice. Vamos a colocar alfa, este va a ser el vértice A, B y C. Y en un vértice, ¿no es cierto?, como es un ángulo rectángulo, en ese vértice vamos a hacer que coincida 90 grados. Entonces este es un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados. Tenemos una propiedad muy importante de la trigonometría, que es una mnemotécnica que se llama SOHCAHTO. Entonces dice SOHCAHTO, para poder trabajar las razones trigonométricas, SOHCAHTO dice SOHCAHTO, seno opuesto partido por la hipotenusa, coseno adyacente partido por la hipotenusa y tangente opuesto partido por el adyacente. SOHCAHTO, opuesto partido por la hipotenusa, adyacente partido por la hipotenusa y opuesto partido por el adyacente. Entonces, dice acá tangente de alfa, tangente es opuesto partido por la adyacente, según el SOHCAHTO, opuesto partido por la adyacente. El opuesto de alfa es el trazo BC y el adyacente de alfa es el trazo AC. Entonces, tangente de alfa, tangente opuesto, sería 5 dividido por el adyacente, el trazo AC sería 4 del ángulo alfa. Por lo tanto, si queremos calcular ese trazo, que sería en este caso la hipotenusa, vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Entonces, tangente opuesto partido por adyacente. Entonces, c cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, como son números positivos, lo elevamos al cuadrado. Entonces, c cuadrado es igual 5 por 5, 25, 4 por 4, 16. Entonces, la suma, ¿no es cierto?, de c cuadrado va a ser igual a 5 más 6, 11, 2 más 1, 3, 41. Esa es la suma, ¿no es cierto?, de esta parte del cálculo del teorema de Pitágoras. Entonces, esto quiere decir que si sacamos la raíz cuadrada de c para encontrar el lado c, c va a ser igual a la raíz cuadrada de 41. 41. Entonces, como alfa es un ángulo agudo, es un ángulo menor a 90 grados, dice calcular el resto de las razones trigonométricas. Nosotros tenemos la tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a 5 cuartos. Por lo tanto, la cotangente de alfa, que es el recíproco sería 4 quintos. Sería 4 quintos, el recíproco de la tangente de alfa. Después vamos a calcular la función seno de alfa. Entonces, seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es 5, dividido por la raíz cuadrada de 41. El recíproco del seno de alfa, o la función o la razón trigonométrica recíproca del seno de alfa, es la cosecante de alfa. Entonces, cosecante de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 41 dividido por 5. Luego tenemos el coseno de alfa. Entonces, coseno de alfa es el adyacente, 4, dividido por la hipotenusa de alfa. Y la hipotenusa de alfa es el valor de c, que es raíz cuadrada de 41. El recíproco, la razón trigonométrica recíproca del coseno de alfa, es la secante de alfa. Entonces, secante de alfa va a ser igual a la raíz cuadrada de 41 dividido por 4. Quiero hacer un comentario en relación al seno de alfa como a modo de ejemplo. El seno de alfa dice que es igual a 5 dividido por la raíz cuadrada de 41. Eso nosotros lo podemos racionalizar, es decir, racionalizamos por raíz cuadrada de 41 en el denominador y raíz cuadrada de 41 en el numerador. Por lo tanto, esto implica que el seno del ángulo alfa, en este caso con este ejemplo de racionalización,
que se puede aplicar en todos los ángulos, en todas las razones trigonométricas de este ejercicio, donde aparezca la raíz cuadrada como denominador, podemos racionalizar. Entonces quedaría finalmente 5 raíz cuadrada de 41 dividido por la raíz cuadrada de 41 por la raíz cuadrada de 41 es raíz cuadrada de 41 al cuadrado, y la raíz cuadrada de 41 al cuadrado es 41. Entonces ahí queda el seno de alfa para nuestro conocimiento. Eso sería en relación a este ejercicio. Tenemos un segundo ejemplo, un problema 2, que dice: en el triángulo rectángulo de la figura, la tangente de alfa es igual. Entonces acá tenemos una figura donde tenemos la tangente de alfa. En este caso tenemos el ángulo alfa del triángulo. Este es un triángulo rectángulo, en donde el trazo AB, que sería el adyacente, es igual a P. El trazo AC, que sería la hipotenusa, es igual a 1. Por lo tanto, nos falta, ¿no es cierto?, el cateto opuesto de alfa. Entonces, al cateto opuesto de alfa le vamos a colocar una incógnita. Vamos a decir que eso es igual a x. Ese conocimiento lo vamos a sacar ahora a través del teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado, en este caso sería 1 al cuadrado, es igual a p al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, más x al cuadrado. ¿Ya? Entonces tengo que despejar x cuadrado. Entonces esto implica que x cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que sería 1. Este p cuadrado que está acá con signo positivo, lo pasamos al lado contrario, restándolo, ¿no es cierto? Una parte del álgebra. Para despejar x cuadrado, pasamos restando el p, queda menos p cuadrado. Como yo necesito saber el valor de x, entonces voy a sacar la raíz cuadrada de x. Entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos p, raíz cuadrada de 1 menos p al cuadrado. Ese sería el valor de x, sería ese cateto opuesto del alfa. Entonces, como están preguntando por la tangente de alfa, entonces la tangente de alfa es igual al cateto opuesto que sería raíz cuadrada de 1 menos p cuadrado, cateto opuesto, partido por el cateto adyacente, partido por p. Entonces la respuesta de este ejercicio es la letra A. Problema número 2. Dada la siguiente figura, es verdadero afirmar que de esta figura el seno de alfa es igual a 5 partido por la raíz cuadrada de 29, el coseno de alfa es igual a 2 dividido por la raíz cuadrada de 29, y tangente de alfa es igual a 5 partido por 2. Entonces, acá vamos a ver esta figura. Aquí tenemos un plano cartesiano donde tenemos el eje X y el eje Y. Por lo tanto, este es un triángulo rectángulo en 2, aquí en el punto 2, en esta distancia que es igual a 2, ahí tenemos el ángulo rectángulo, y vamos primero que nada a calcular los elementos o la componente que nos falta. En este caso nos falta calcular el valor de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces tenemos el valor de cateto opuesto de alfa, que es 5. Tenemos el valor del cateto adyacente de alfa, que es 2. Entonces tenemos aquí que calcular la hipotenusa. Entonces le vamos a colocar la letra C. Entonces C al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más la suma del otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, esto implica que C cuadrado es igual a 25, 5 por 5, 25, 2 por 2 son 4, es decir, C cuadrado es igual a 29. Sacamos la raíz cuadrada de 29 y en este caso sería C igual a la raíz cuadrada de 29, ¿no es cierto? Sacar la raíz al dejar el valor de C, ¿no es cierto?, como incógnita. Entonces, lo primero que dice, seno de alfa es igual a opuesto, que sería 5, partido por la hipotenusa, que sería raíz cuadrada de 29. Entonces 5 partido por la raíz cuadrada de 29 es correcto, eso es verdadero. Coseno de alfa sería coseno, cateto adyacente, sería 2 partido dividido por la hipotenusa, 2 dividido por raíz cuadrada de 29. Entonces coseno de alfa, coseno adyacente partido por raíz cuadrada de 29 es verdadero. Tangente de alfa, tangente, cateto opuesto, que es 5, partido por el adyacente, que es 2, 5 dividido 2, o 5 medios,
también es correcto. Entonces las tres son verdaderas. Las tres aseveraciones son verdaderas. Eso sería en ese problema, en ese ejemplo. Dice en el problema 4, un topógrafo, utilizando un poste de observación de 4 pies de altura, usando un poste de observación, ahí está el poste de observación, de 4 pies de altura. Entonces ese poste de observación, este poste le vamos a poner acá 4 pies. Esa es la altura que tiene ese poste, 4 pies. 4 pies de altura. Colocado a 150 pies del edificio, es decir, este poste está a 150 pies del edificio, o sea, en la distancia horizontal, 150 pies del edificio. Observa el tope de un edificio con un ángulo de elevación, entonces un ángulo sobre la horizontal, un ángulo de elevación es un ángulo sobre la horizontal de 30 grados. La pregunta, ¿cuál es la altura del edificio? Entonces primero vamos a sacar esta altura que le vamos a poner H, a esta primera altura, H, y luego esta altura H la vamos a sumar con los 4 pies, porque es la altura total del edificio. Primero voy a sacar el valor de H vamos a hacerlo usando una razón trigonométrica. Entonces la razón trigonométrica que vamos a usar para este ejercicio es la función tangente. Tangente, porque tangente es opuesto partido por la adyacente, porque tengo los datos, tengo la información para poder sacar la incógnita. Tengo la tangente de 30, está el 30, el cateto opuesto que es la incógnita, es H en este caso como simbología, tangente opuesto partido por la adyacente que es la distancia horizontal, vale 150. Entonces, H, que sería la altura del edificio, sería tangente opuesto partido por el adyacente, H partido por 150. Despejamos el H, que es la incógnita, entonces H es igual a 150 multiplicado por la tangente de 30. Y nosotros sabemos, con las tablas que tenemos, ¿no es cierto?, de ángulos notables, que la tangente de 30 grados es igual a, vamos a buscar la tabla, según la tabla, la tangente de 30 grados es igual a la raíz de 3, raíz cuadrada de 3 partido por 3. Entonces, H va a ser igual a 150 multiplicado tangente de 30 por la raíz cuadrada de 3 dividido 3. Ahora, el 150 con el 3 lo podemos simplificar. En definitiva, la altura H va a ser igual 3 por 5, 15, 50 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 metros. Pies en este caso, no son metros, son pies, disculpen. Entonces, esa es la altura del edificio en una primera parte, que sería solamente H. Me falta sumarle los 4 pies, entonces H va a ser igual a 4 más 50 por la raíz cuadrada de 3. Esa sería la altura total del edificio. 4, ¿no es cierto? 4, voy a copiar de nuevo el 4, la vamos a dejar de mejor manera. Entonces, la altura va a ser igual a 4 más 50 por la raíz cuadrada de 3. Entonces eso lo que hemos hecho es calcular la altura total del edificio usando ángulos notables, donde el ángulo notable, la tangente de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 partido por 3, y eso al simplificarlo con los 150, el 3 de denominador nos da 50 raíz cuadrada de 3, que sería la altura H, que sería la que está sobre la horizontal de la observación en este caso del topógrafo, más los 4 pies, ¿no es cierto?, de ese instrumento, ¿ya?, de ese poste. Así que en total son 4 más 50 raíz cuadrada de 3. En el siguiente problema dice, en la figura, desde el punto M de un edificio, se observa, desde el punto M de un edificio, se observa la parte superior de una casa
de 4 metros de altura. Entonces esta casa tiene altura, tiene una altura aquí o distancia de 4 metros. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Con un ángulo de depresión. Entonces el ángulo de depresión acá, hacemos el ángulo de depresión. Aquí vamos a hacer el ángulo de depresión. Un ángulo de depresión. Ahí hacemos la horizontal de 30 grados. 30 grados. Entonces acá enteramos y completamos, ¿no es cierto? La figura, que es un triángulo rectángulo. Ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, mirando, ¿no es cierto?, la figura, esto mide, esto como mide 90, esto mide 60. Por lo tanto, este ángulo también mide 30, que es, si uno lo mira, es un ángulo puesto por el vértice en dos líneas paralelas, por lo tanto también cumple el paralelismo, y eso es 30 grados con relación a una línea paralela con una línea, en este caso, transversal. ¿Ya? Entonces, este triángulo rectángulo tiene 60 grados en un vértice y el otro vértice 30 grados. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuál es la altura del edificio. Entonces, acá tenemos algo importante, tenemos una distancia de 9 pies, de 9 metros, Esta distancia que está acá, que es una distancia horizontal, que está abajo del 30 grados, sería 9 metros. Entonces nosotros podemos decir que este dato está, el adyacente está de este triángulo rectángulo. Entonces podemos usar la tangente para calcular esa altura, ese trazo de altura que está ahí, que le vamos a poner h, ese tracito le vamos a poner h, entonces lo podemos calcular. Entonces h va a ser igual a la tangente de 30, o sea, para calcular h, tangente de 30 es igual tangente opuesto h dividido por el adyacente, en este caso son 9 metros, entonces son 9 dividido por 9. Y podemos decir que h, esto implica que la altura, esa altura que está acá primero, ¿no es cierto?, esa altura que está sobre esa casa, sería igual a 9 multiplicado por la tangente de 30 grados. Entonces, usando ángulos notables, 9 por la tangente de 30 es raíz cuadrada de 3 partido por 3. Entonces, h es igual, a simplificar el 9 con el 3, es 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 3, en este caso, metros. Esa sería la primera altura h. Le tenemos que, para sacar la altura total del edificio, ¿no es cierto?, la altura total, voy a colocar acá, altura total, parecido al problema anterior, de la altura total del edificio, sería igual, 2 puntos, a 4 metros, 4 más 3 raíz cuadrada de 3, Eso sería, ¿no es cierto?, expresado en forma numérica, en forma también racional, con un número entero. 3, el 3, raíz cuadrada de 3, ese raíz cuadrada de 3 es un número irracional. ¿Ya? Entonces eso sería, digamos, en este problema igual uno puede trabajar con la calculadora y sacar lo siguiente, es decir, con la calculadora 4 más 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 con la calculadora, eso es igual a aproximadamente 9,2. Aproximadamente 9,2 metros es la altura de ese edificio. ¿Ya? Entonces eso sería el problema 5. Siguiente problema. Y final. En este caso, para este repaso, sería el problema 6. Dice, una persona desde la azotea de un edificio observa un vehículo con un ángulo de depresión de 60 grados. Entonces el ángulo de depresión acá 60 grados. Con un ángulo de depresión de 60 grados. Si el edificio tiene una altura de 42 metros, entonces la altura del edificio es 42 metros. ¿A qué distancia se encuentra el vehículo del edificio? O sea, la distancia X. Le vamos a poner aquí incógnita X. Como esto mide 60 y eso mide 30, esto también mide 60. O también ángulo opuesto por el vértice en dos líneas paralelas, L1 y L2, también esto es 60 grados, 60 y 60. Entonces podemos decir, para sacar la distancia X, vamos a usar la tangente. Tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que serían 42 partido por el adyacente. 42 partido por el adyacente.
Entonces, x va a ser igual a, al multiplicarla por tangente de 60, igual a 42. Entonces, x va a ser igual a 42 dividido por la tangente de 60. Ahora, la tangente de 60 es igual a la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, x va a ser igual a 42 dividido por raíz cuadrada de 3. Podemos dejar el resultado de esa manera, o el 42 dividido por la raíz cuadrada de 3 la podemos racionalizar, raíz cuadrada de 3 en el denominador y raíz cuadrada de 3 en el numerador. Entonces nos quedaría x igual a 42 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 son raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces eso sería igual, si lo dividimos, 42 dividido por 3 es igual a 14. Entonces x es igual, la distancia x, desde el edificio al móvil, al vehículo, sería igual a 14 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 metros. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Entonces todos los ejercicios los podemos hacer usando los ángulos notables y aplicando las respectivas razones trigonométricas que nos permitan dar respuesta a cada una de las incógnitas o preguntas que nos hacen en los distintos problemas.